Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más en nuestra sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio de educación médica continua y el nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy es nuestra última sesión del mes de mayo y aprovecho también para agradecer nuevamente al doctor Armando Correa, quien nos acompaña el día de hoy por haber hecho posible este mes. Muchas gracias, doctor. Y obviamente también a todos los ponentes que tuvimos por aceptar la invitación y darnos su tiempo para estar aquí. El día de hoy tenemos al doctor Alejandro en el tema actualización en diabetes mellitus tipo 1 y me voy a permitir hacer una breve presentación al respecto. El doctor Alejandro inició sus estudios en medicina en la Washington University en St. Louis, en Missouri, en Estados Unidos, para después prácticamente continuar toda su carrera en medicina en el Baylor College of Medicine en el Texas Children's Hospital en Houston, en Estados Unidos. Ahí el doctor realizó su especialidad en pediatría para después realizar un fellowship en endocrinología pediátrica. Su investigación se centra en el diabetes mellitus tipo 1 prácticamente y en la actualidad además funge y se desempeña como profesor adjunto de pediatría también en el Baylor College of Medicine. Esto obviamente una brevísima reseña de todo lo que ha sido su carrera y pues sin más preámbulo, doctor Alejandro, muchas gracias nuevamente por estar aquí y pues el micrófono es suyo. Muchas gracias por la invitación aquí, por la oportunidad de platicar con ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Aquí, como mencionó la doctora Turbiates, vamos a platicar pues, del tema de diabetes mellitus tipo 1. Y pues para empezar, no tengo ningún interés financiero personal que pueda afectar el contenido de esta presentación. Y pues sí, declaro que utilicé un programa de inteligencia artificial, pero únicamente para generar algunos dibujos e ilustraciones y no se utilizó para generar nada de los datos ni la información clínica o científica. Algunos objetivos para esta charla. Al finalizar la presentación, ustedes, los participantes, podrán identificar algunas dificultades en la clasificación de la diabetes en jóvenes, describir las etapas preclínicas de la diabetes tipo 1, explicar los posibles beneficios de la detección de anticuerpos en jóvenes en riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 y describir algunos beneficios de la tecnología de monitorización continua de glucosa y la tecnología de administración automatizada de insulina. Pues para empezar, un poco de historia. La diabetes, sabemos que pues, hay récords de pacientes con síntomas de diabetes desde la antigüedad, miles de años que conocemos de esta enfermedad. Pero no fue hasta el 1921 que en Toronto los doctores Banting, Best, Collip y MacLeod pudieron aislar la insulina, inicialmente extrayéndola de páncreas de perros que tenían en el laboratorio. Y pues para un año después ya se estaba usando en pacientes, en niños y niñas con diabetes mellitus tipo 1. Aquí hay una foto pues de uno de los primeros pacientes en recibir insulina. Esto fue en el Hospital de Niños en San Luis, Missouri, donde estudié medicina. Y pueden ver el antes y después, en solo 2 meses, cómo cambió este niño. Y en particular en la foto de antes, pues antes del descubrimiento de la insulina, la diabetes era una sentencia de muerte. Era pues tratar de ajustar la dieta, reducir la cantidad de carbohidratos, pero no había manera de contrarrestar la deficiencia en insulina que eventualmente pues resultaba en la muerte de estos pacientes. Y pues si avanzamos aquí menos de 100 años, los avances en la tecnología son tales de que pues ya tenemos la habilidad de medir niveles de glucosa de manera casi instantánea. Con monitores y sensores de glucosa tenemos la habilidad de medir continuamente niveles de glucosa. Avances en insulina, eso quiere
son tales que ya tenemos análogos de insulina que se absorben y funcionan de una manera mucho más predecible de lo que eran pues, las insulinas que extraíamos de páncreas de animales. Tecnologías para administración de insulina, como las bombas de insulina que nos ayudan a administrar insulina por vía subcutánea de manera que nos da mucha flexibilidad para poder estar administrando insulina continuamente con más flexibilidad de lo que nos daba la habilidad de estos análogos de insulina de acción larga. Y, y pues que ayudan a nuestros pacientes también a poder sufrir un poquito menos con menos inyecciones. Tenemos más conocimiento sobre pues los aspectos genéticos de cómo se hereda el riesgo de desarrollar la diabetes tipo uno y nuestro conocimiento del rol del sistema inmunológico pues en el desarrollo de esta enfermedad es tal que tenemos ya la habilidad de diagnosticar la diabetes tipo uno en etapas preclínicas y pues también de manipular el sistema inmunológico para tratar de o contrarrestar el progreso o buscar curas para la diabetes tipo uno. Así que en esta plática pues voy a hablar de estos aspectos y de cómo los estamos usando pues para manejar la diabetes tipo uno y al final de la plática pues voy a también hablar de algunas cosas que vemos aquí en el futuro que nos da algo de esperanza. Pero pues para hablar aquí pues de todos estos aspectos de la diabetes tipo uno que mencioné, pues, pensemos en un paciente. Nuestro paciente llega al consultorio porque pues, su familia ha notado que durante las últimas semanas padece de mucho más sed de lo normal, está orinando mucho más de lo normal. Y igual y pues piensan que, no sé, es verano y está tomando más, se está manteniendo bien hidratado y por eso está usando más el baño, pero al empezar a bajar de peso se preocupan un poco más y pues con suerte estas son los únicos síntomas que muestra nuestro paciente y llega al consultorio. Y menciono que con suerte porque sabemos que en muchos casos estos pacientes pues pasan desapercibidos estos síntomas o no le prestan suficiente atención o no reconocen la gravedad la familia y pues llegan en cetoacidosis. Pero pues vamos a suponer que nuestro paciente llega al consultorio con estos síntomas. Y con una simple prueba de sangre tenemos la habilidad de confirmar que tiene diabetes, usando, por ejemplo, los criterios del ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, usando hemoglobina A1C o nivel de glucosa, con el hecho de que ya tiene síntomas clásicos de diabetes, podemos confirmar que tiene diabetes. Pero pues ahí empiezan las preguntas, no termina ahí la historia. ¿Qué tipo de diabetes tendrá nuestro paciente? Pues podemos también realizar algunas pruebas adicionales que nos pueden ayudar a discriminar entre tipos de diabetes. Por ejemplo, los anticuerpos contra las células productoras de insulina. La definición clásica de diabetes tipo uno es que van a tener dos o más anticuerpos presentes en la sangre. Podemos medir niveles de péptido C para confirmar baja producción de insulina. Y aspectos como el examen físico, en donde no notamos acantosis o señas de sobreproducción de insulina, peso normal o hasta un poco bajo por la pérdida de peso antes del diagnóstico, y determinar si el paciente está en pubertad. La diabetes tipo 2 en jóvenes, la verdad, no presenta antes de la pubertad, es raramente. La diabetes tipo uno, la verdad, puede ser antes o después, pero son cosas que nos pueden ayudar a darnos claves de qué tipo de diabetes estamos diagnosticando aquí. Y en historia familiar, pues puede haber historia de autoinmunidad, aunque no es raro ver pacientes que presentan con diabetes tipo uno que no existe historia familiar de diabetes tipo uno. Y esto es importante porque, digo, cuando estamos aprendiendo apenas de la diabetes tipo uno, pues aprendemos de casos clásicos de diabetes tipo uno, diabetes tipo 2 y del paciente típico.
Y sabemos en práctica que pues no todos los pacientes aprendieron de esos mismos libros de texto. Así que, por ejemplo, ¿qué pasa si nuestro paciente le hacemos todas estas pruebas indicativas de diabetes tipo uno y resulta que pues en todo sale de lo típico de diabetes tipo uno, pero eh, padece de sobrepeso o hasta obesidad? ¿Sigue siendo diabetes tipo uno? ¿O qué pasa si igual, todo parece ser diabetes tipo uno, pero cuando le realizamos las pruebas de anticuerpos y resultan 2 semanas después de que lo enviamos al laboratorio, sale negativo de anticuerpos? ¿Cómo manejamos a este paciente? Y finalmente, ¿qué pasa si todas estas pruebas parecen ser, indicar que es más bien diabetes tipo 2? Es un paciente que ya empezó con la pubertad, padece de obesidad, tiene historia familiar de diabetes tipo 2, tiene nivel de péptido C más elevado y anticuerpos negativos, pero al momento de llegar pues a buscar atención médica, a ser diagnosticado con diabetes, presenta con una cetoacidosis severa. ¿Cómo clasificamos a este paciente? Y eso es algo donde estamos, digo, seguimos con el mismo sistema de clasificación, pero hay más y más investigación y más, pues opiniones en la literatura de cómo el sistema que usamos actualmente para clasificar la diabetes no le sirve a todos nuestros pacientes. Porque, por ejemplo, sabemos que hay, digo, aspectos como la autoinmunidad, la resistencia a la insulina y fallas en la función de la célula productora de insulina que eh, pueden resultar en niveles elevados de azúcar. Y las definiciones que usamos actualmente, pues dicen que la diabetes tipo uno es autoinmune, la diabetes tipo 2 es con resistencia a la insulina, pero sabemos que los pacientes como los que les describí, las variaciones en la presentación de este paciente, son pacientes que vemos día a día. Y sabemos que, o sea, no todos van a quedar limpiamente dentro de estas clasificaciones. Hay pacientes en los cuales, por ejemplo, el paciente que parece tener diabetes tipo 2 pero presenta en cetoacidosis, igual y tiene una combinación de genes de resistencia a la insulina, pero también evidencia pues de una menor masa de células productoras de insulina o algún defecto heredado en esa producción de insulina. Pacientes como el que les mencioné que parece tener diabetes tipo uno, pero resulta no tener anticuerpos, puede tener pues alguno de estos tipos de diabetes monogénica, en las cuales se hereda algún defecto eh, pues en el proceso de medir niveles de azúcar y producir y soltar insulina de la célula productora de insulina. Y hay tipos de diabetes que parecen ser autoinmunes, pero se diagnostican ya en adultos y muchas veces avanzan de manera más lenta que en la comparación con en niños y adolescentes, o diabetes que a veces le llamamos tipo 1.5, en los cuales parece ser diabetes tipo uno, pero también hay algo de resistencia a la insulina. Así que son cosas que son importantes de considerar y por eso menciono esas otras pruebas, más allá de simplemente medir el nivel de azúcar y pues decir, bueno, esto es diabetes y por ser joven va a ser diabetes tipo uno. Pues la verdad, con la epidemia de obesidad que estamos viviendo, es más y más común ver pacientes que tienen diabetes tipo uno y es un caso clásico de diabetes tipo uno, pero presentan con obesidad. Así que es importante no solo considerar pues que tiene el nivel de azúcar elevado, pero qué claves tenemos aquí con el resto de la evidencia que podemos obtener de qué está causando eh, la hiperglucemia. Y esto es importante más que nada porque ah, en el momento que presenta nuestro paciente, pues tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a manejar esta hiperglucemia. Si pensamos que es diabetes tipo uno, la respuesta es insulina y no hay otra respuesta. Si estamos pensando que es más bien diabetes tipo 2, ahí en base a la hemoglobina A1C pues otros factores, puede existir la posibilidad de usar otros medicamentos. Y la plática de hoy es más bien sobre diabetes tipo uno, así que no voy a
No voy a platicar más de, pues, del manejo de la diabetes tipo 2, pero sí es importante considerar que fallarle al diagnóstico y pensar que alguien tiene diabetes tipo 2 y no empezar con insulina puede ser un grave error si es que verdaderamente padece de diabetes tipo 1. Pero nuestro paciente vamos a asumir que su examen físico, su historia familiar, sus pruebas de laboratorio, todas indican que tiene diabetes tipo 1. Y pues le mencionamos esto a su familia, le decimos pues sus síntomas son los síntomas clásicos de diabetes tipo 1 y pues con esta prueba de nivel de azúcar o de hemoglobina 1C confirmamos el diagnóstico. Y la próxima pregunta pues va a ser, ¿cómo pudo pasar esto? Y muchas veces también otra pregunta, si es que tiene hermanos o hermanas el paciente, es, ¿y qué tal que le puede llegar a pasar esto a mis otros hijos? Y muchas veces es también la duda de, pues, ¿habrá sido el resfrío que le dio la semana pasada o la gastroenteritis que tuvo hace 2 días? Y muchas veces digo, sí, algún estrés como esos puede causar que los síntomas se vuelvan más evidentes, pero sabemos que normalmente el desarrollo de la diabetes tipo 1 es algo que empezó meses o hasta años antes de que llegara el paciente con síntomas, porque la destrucción del sistema inmunológico de las células que producen insulina es un proceso que pues tarda tiempo y no es hasta que lleguemos pues como al 20% más o menos de la masa de células que producen insulina eh, que quedan ahí sobreviviendo, que llega a haber suficiente destrucción de estas células y pérdida de la capacidad de producción de insulina para que los niveles de azúcar puedan elevarse lo suficientemente como para presentar con síntomas de diabetes tipo 1. Así que pues sabemos que pasó bastante tiempo y tomando todavía un paso más para atrás de cómo pudo haber sucedido todo esto, qué pasó, por qué le sucedió esto a nuestro paciente. Es importante repasar lo que sabemos hoy en día de las etapas preclínicas de la diabetes tipo 1. Y sabemos que todo empieza con el riesgo genético. Y aquí es donde pues, viene la pregunta de qué riesgo tienen mis otros hijos. Sabemos que en la población general hay un riesgo de 1 en 300 personas van a desarrollar diabetes tipo 1, pero si una persona tiene a un familiar con diabetes tipo 1, ese riesgo sube a una de cada 20 personas. Pero no es solo, o sea, no es solo nacer con ese riesgo genético, también tiene que pasar un proceso en el que se activa el sistema inmunológico y luego reacciona de tal manera que empieza a destruir las células que producen insulina. Y al empezar ese proceso se empiezan a producir esos anticuerpos que mencioné anteriormente. Y aquí es donde las definiciones de lo que le llamamos diabetes tipo 1 dentro de los últimos 10 años ha cambiado un poco. Porque anteriormente era si uno tiene síntomas y le medimos niveles elevados de azúcar y le medimos los anticuerpos, es diabetes tipo 1. Pero con el conocimiento de que este proceso de destrucción de células que producen insulina empieza mucho antes de que presentemos con síntomas y que se pueden medir estos niveles de anticuerpos, ahora definimos dos etapas preclínicas. En la primera etapa se detectan dos o más anticuerpos, pero la verdad, la destrucción de células que producen insulina ha sido mínima. Así que si medimos nivel de hemoglobina A1C o nivel de glucosa, no vamos a ver niveles fuera de lo normal. En la segunda etapa, igual, se miden dos o más anticuerpos y ya es donde podemos empezar a detectar niveles de glucosa elevados. Igual y si le hiciéramos estas pruebas a nuestro paciente en esta etapa, parecería más bien una prediabetes. Y aquí lo importante es que los niveles de azúcar en esta etapa no están lo suficientemente elevados como para producir síntomas. Y ya nuestro paciente, pues con la descripción que les di, lo consideraríamos estar en la tercera etapa, en la cual ya
perdió lo suficientemente la capacidad de producir insulina, que está ya mostrando los síntomas clínicos de la diabetes. Entonces, sabemos que, igual, volviendo a la pregunta de cómo pudo haber sucedido esto al paciente, pues le explicamos esto a los papás, igual hay una versión no tan complicada. Pero con la pregunta de hermanos o hermanas, del riesgo, ya como mencioné, sabemos que existe un riesgo elevado simplemente porque al hermano lo diagnosticamos con diabetes tipo uno. Y hoy en día tenemos la habilidad, y es algo que estamos haciendo ya pues en práctica clínica, de ofrecer pruebas de anticuerpos a hermanos y hermanas o a personas en riesgo más elevado de diabetes tipo uno, porque sube todavía más el riesgo si ya detectamos que están en algunas de estas etapas. Estudios como el que se llama el Type 1 Diabetes Trial Net aquí en Estados Unidos, se ha dedicado a estudiar a estas personas en alto riesgo, en familiares de personas con diabetes tipo uno. Y uno de los estudios que se realizó eh, entre TrialNet y algunos otros sitios en Europa, otros estudios europeos y americanos, fue medir niveles de anticuerpos en estas personas en alto riesgo que no habían presentado con síntomas de diabetes tipo uno, o sea que todavía no estaban en esa tercera etapa. Y lo que encontraron fue que pacientes con dos o tres anticuerpos, en ese entonces se medía un panel de tres anticuerpos, hoy en día podemos medir un cuarto anticuerpo. Para los 10 años después de haberse detectado dos o más anticuerpos en la sangre, el riesgo era un poco, un poco menos del 70% de estas personas habían desarrollado diabetes en esa tercera etapa, o sea, diabetes con síntomas clínicos. Personas con un anticuerpo sí corrían algo de riesgo, pero para los 20 años de seguimiento todavía el 80% no había desarrollado diabetes tipo uno. Y a comparación con, eran un poquito más de 1,000 pacientes con uno, dos o tres anticuerpos y unos 12,000 sin anticuerpos. Ahí la verdad, casi ninguno desarrolló diabetes tipo uno después de 20 años de seguimiento. Así que bueno, sabemos que podemos identificar gente con más alto riesgo. Y pues una de las cosas que nos puede ayudar esto es pues para poder pues tener algo más de precaución con reconocer síntomas y buscar atención médica si estamos notando esos primeros síntomas de diabetes tipo uno. Pero gran parte pues, del propósito de estos estudios en gente de alto riesgo, en buscar y definir estas etapas preclínicas, es pues para ayudarnos del lado de investigación en el camino a la prevención de la diabetes tipo uno. Si tenemos la habilidad de detectar estos procesos antes de que lleguemos al punto en el que ya estamos mostrando síntomas, pues en teoría debe de haber algo que podemos hacer. Y en el 2022 se aprobó la primera intervención preclínica para la diabetes tipo uno. Es un anticuerpo monoclonal que se llama teplizumab, que se puede administrar con una infusión, si logramos detectar al paciente en esta segunda etapa. Y esto no es prevención de por sí, porque eventualmente estos pacientes terminan con diabetes tipo uno, pero lo que sí mostró esta intervención es que puede prolongar el tiempo en pasar de la segunda etapa a la tercera etapa. En mediano, mediano 4 años, 2 años de, cuando compararon a gente que recibió el teplizumab con los que no recibieron teplizumab. Así que no solo tenemos la habilidad pues de detectar estos anticuerpos, de saber que estamos en estas etapas preclínicas, pero ya estamos en proceso de poder eh, intervenir la idea es eventualmente poder prevenir.
el desarrollo de esta diabetes en la tercera etapa. Y no solo estas intervenciones con anticuerpos monoclonales, sino con muchos otros medicamentos para alterar al sistema inmunológico están pues bajo estudio ahorita. Y pues bueno, pues les contestamos algunas preguntas aquí a los papás a la familia de nuestro paciente. Ahora lo que sigue pues es definir cómo vamos a manejar sus niveles de glucosa de aquí en adelante. O sea, nuestro paciente ya está en la tercera etapa de la diabetes. Hasta ahorita no hay ninguna intervención aprobada, por lo menos aquí en los Estados Unidos, para alterar eh, la diabetes tipo 1, así que pues lo que sigue es reemplazarle la insulina que ya no está produciendo. Y lo recomendado aquí es pues un manejo intensivo de insulina con la idea de mantener el A1C a menos de 7%. Esto es basado en datos que generamos en la década de los 90 con estudios como el DCCT aquí en los Estados Unidos o el UKPDS en Inglaterra, que mostraron que control de la glucosa, tratar de mantener los niveles de azúcar lo más normales posibles, ayudaba a prevenir las complicaciones asociadas con hiperglucemia en el futuro. Y para manejo intensivo de insulina, en mi institución, aquí en el Hospital Texas Children's, internamos a todos nuestros pacientes recién diagnosticados con diabetes tipo 1 para darles eh, promedio unas 48 horas de educación intensiva. Aprenden a contar carbohidratos, aprenden a medir sus niveles de glucosa y aprenden a calcular dosis de insulina y ajustar las dosis de insulina en base a la cantidad de carbohidratos y el nivel de azúcar que están midiendo antes de comer. Todo esto con el fin, como mencioné, de mantener esa hemoglobina A1C a menos de 7%. Y más nos estamos apoyando pues con las tecnologías que mencioné al principio de mi presentación. Tecnologías como el monitor continuo de glucosa o la bomba de insulina. Y en particular el monitor continuo de glucosa ha cambiado tanto las cosas y ayuda tanto con el manejo de nuestros pacientes que en mi institución empezamos con monitoreo continuo de glucosa desde que están internados eh, y en el proceso de esas 48 horas de educación intensiva inicial al momento pues de haber diagnosticado la diabetes tipo 1. Bombas de insulina es algo que también estamos empezando a utilizar más y más temprano en el proceso. Y la verdad, una de las razones por las cuales no empezamos luego, en parte es logística pues aquí con los procesos de diferentes seguros médicos eh, y pues las dificultades a veces que nos pueden presentar para probar ciertas terapias. A veces se tarda un poquito más y lo otro es que queremos que aprendan cómo manejar la diabetes con inyecciones de insulina en el caso de que llegue a fallar eh, pues su tecnología. Pero pues esto es lo que aprendería nuestro paciente y para cuando le demos de alta del hospital, al haber aprendido ya este, pues haber recibido ahí su educación básica de cómo manejar la diabetes, le daríamos el alta con un monitor continuo de glucosa. Y esta tecnología de monitoreo continuo de glucosa es algo que se está viendo más y más. En el último par de años, hasta las dos de las compañías más grandes, productoras de monitores continuos de glucosa, ya hasta tienen sus versiones que se pueden conseguir aquí en los Estados Unidos sin receta para uso en gente sin diabetes que pues tiene curiosidad de cómo les está afectando su dieta a sus niveles de azúcar. Sí que es algo que se está viendo más y más. Ya hasta hay películas de Disney en donde se pueden ver niños y niñas usando
monitores continuos de glucosa, pues porque decidieron darle diabetes a algún personaje en sus películas o shows de televisión. Pero aquí en Estados Unidos tenemos 5 sistemas en uso en pediatría que vienen de 3 diferentes fabricantes. Aquí esta foto muestra dos de los que más se usan, el Freestyle de Abbott y el Dexcom de Dexcom. Básicamente consisten en un filamento subcutáneo, o sea, se inserta con una aguja, sale la aguja y deja un filamento flexible. La verdad, después de insertar el sensor, no causa dolor, a veces hasta ni se siente dónde está en el cuerpo. Y el filamento que está en el espacio subcutáneo tiene una sustancia que reacciona con la glucosa intersticial y genera pues una señal que luego un transmisor envía o a un receptor específico para medir el nivel de azúcar. O como ven aquí en esta foto, las versiones más nuevas de estos sensores hasta tienen una aplicación de teléfono que se puede usar para medir niveles de azúcar. Dependiendo de la marca, dan una nueva lectura entre cada 1 minuto, 5 minutos. Ya está tan avanzada la tecnología que no requieren calibración con medición de nivel de azúcar en la sangre con glucómetro. Y pues con el hecho de que están midiendo continuamente sin que el paciente tenga que estar haciendo algo como pues, pincharse el dedo y medir nivel de azúcar, esto está generando estos datos continuamente. Se pueden programar alarmas personalizables que son una de las razones por las cuales menciono nos ha ayudado tanto esta tecnología. Porque en particular en familias con pacientes pues más jóvenes que igual y no pueden reportar síntomas, o hasta tengo un paciente que otro de menos de 2 años al momento que los diagnosticamos, el tener la habilidad de saber qué niveles de azúcar tiene y el tener algo que los papás sepan que va a sonar una alarma si es que está sucediendo alguna hipo o hiperglucemia, es algo que los ayuda a pues tener un poquito más de confianza en el hecho de que saben que está bien su hijo, su hija y que van a tener suficiente aviso para intervenir si es que es necesario. Más allá de esto, pues a nosotros como los proveedores médicos aquí de nuestros pacientes nos da la habilidad eh, pues de ajustar nuestras dosis de insulina de una manera mucho más fina de lo que teníamos antes que tuviéramos esta tecnología, cuando se medía el nivel de azúcar 3, 4 veces al día y entre medidas de nivel de azúcar no sabíamos qué estaba sucediendo. Se generan datos como porcentaje del tiempo dentro de diferentes rangos y con esto yo mencioné que los estudios que tenemos de cómo prevenir complicaciones de hiperglucemia de diabetes son basadas en la hemoglobina A1C y no han habido estudios muy grandes usando eh, monitoreo continuo de glucosa y ningún estudio que haya sido prospectivo como los de DCCT, UKPDS, pero comparando niveles de hemoglobina glicosilada, de hemoglobina A1C, a eh, pues a diferentes factores aquí que podemos medir con el monitor continuo de glucosa, tenemos también nuestras recomendaciones. Queremos estar entre 70 y 180 por lo menos el 70% del tiempo, queremos menos del 4% de hipoglucemia y aquí es donde pues con las tecnologías que tenemos estamos pudiendo tener más y más control sobre la diabetes sin elevar el riesgo de hipoglucemia, que pues antes de tener estas tecnologías siempre era el riesgo. Sí, podemos mantener hemoglobina A1C más baja, pero muchas veces era con mucho más hipoglucemia. Y luego también pues nos da, como está midiendo todo el día, la habilidad de ver durante todo el día qué es lo que está sucediendo con los niveles de azúcar para saber si tenemos que ajustar dosis de insulina pues para todo el día o si tenemos que enfocarnos en alguna parte del día. Y también nos ayuda a ver si es más dosis de insulina
o hábitos con la diabetes. Por ejemplo, con este paciente que vemos que a partir de más o menos las 3 de la tarde le empieza a subir el nivel de azúcar. Aquí puede ser que esté pues, comiendo una merienda sin inyectarse insulina o que sus dosis de insulina para la merienda, para la cena, igual y necesitan algún ajuste para darle más insulina. Pero también sabríamos que si este paciente está usando inyecciones de insulina, eh, pues no enfocarnos tanto en su insulina de acción prolongada porque estamos viendo aquí riesgo de hipoglucemia por las noches. Así que esto es algo que la verdad nos ayuda mucho y más allá de si estén usando tecnología o no los pacientes, vemos que nos ayuda a mantener mucho mejor control. Y es algo que se mostró en este estudio realizado ya en la Universidad de Colorado, en la que eh, analizaron creo que eran más o menos 4,000 pacientes de su grupo que estaban usando o bomba de insulina o inyecciones combinado con monitoreo de azúcar con glucómetro o monitor continuo de glucosa. Y el triángulo y el diamante gris son los pacientes que estaban usando el monitor continuo de glucosa con la combinación de inyecciones o de bomba de insulina. Y aquí vemos que en diferentes edades, sin importar la tecnología que estaban usando para administrar insulina, el uso de monitor continuo de glucosa ayudó a mantener niveles de azúcar más normales. Y mencioné pues también las bombas de insulina. Aquí en Estados Unidos tenemos estos 5 sistemas producidos por 4 fabricantes. Ya estamos en la era de pues bombas de insulina con administración automática de insulina y eso quiere decir que no solo están administrando insulina, sino están reaccionando al nivel de azúcar reportado por el sensor de glucosa y ajustando las dosis para tratar de prevenir hipo e hiperglucemia. Dan una infusión continua de insulina de acción rápida, así que los pacientes que usan bomba de insulina solo usan un tipo de insulina y en lugar de reemplazan esa dosis diaria de insulina de acción prolongada con una infusión de insulina basal continua que viene preprogramada y nos da la habilidad de ajustar en diferentes partes del día. Por ejemplo, con el paciente que habíamos mencionado anteriormente, podríamos reducir las dosis de insulina durante la noche donde está teniendo más hipoglucemia y elevar las dosis basal de insulina durante el día. Si estuviera con inyecciones, pues tendríamos una opción o subir o bajar esa dosis. Igual y subir la dosis sube el riesgo de hipoglucemia en partes del día donde igual es un poco más sensible a la insulina. Reducir esa dosis puede empeorar la hiperglucemia. Así que nos da mucho más flexibilidad y también digo, estas bombas de insulina entran con una aguja, pero dejan una cánula de plástico dentro del cuerpo y en lugar de inyectarse insulina, es agarrar el aparato, avisar cuántos carbohidratos va a comer, qué nivel de azúcar tiene y con eso administrar insulina en bono por el usuario. Y esto ayuda, pues, si se están cansando de las inyecciones los pacientes, si quieren, por ejemplo, el paciente que mencioné igual y no está inyectándose la insulina para algo como una merienda. Esto ayuda a que puedan administrar insulina pues, básicamente cada vez que vayan a comer, ya sea desayuno, comida, cena o alguna merienda o algo entre comidas. Y como mencioné, puede reducir la insulina basal cuando hay riesgo de hipoglucemia y aumentar la insulina automáticamente en hiperglucemia. Así que no solo ayuda a mantener niveles de control de niveles de azúcar pues mucho mejores, sino también está tomando algunas de las decisiones que nuestros pacientes que están usando inyecciones para manejar su diabetes tienen que estar tomando por sí mismos. Así que la carga mental de la diabetes también se ve reducida. Todas estas bombas de insulina tienen ahí sus estudios en pacientes que muestran los beneficios. Aquí les voy a mostrar dos que muestran algunos de los este,
pues de los factores que la verdad muestran que esta incorporación del sensor de glucosa ha ayudado mucho a esta tecnología. Este es el sistema Omnipod 5. Es uno de los que, estos dos sistemas que les voy a enseñar son de los que más usamos en mi práctica. Y les había mencionado ese tiempo dentro de entre 70 y 180 de 70% más. Y aquí este estudio de más de 10,000 pacientes, no es cierto, este era de más de 60,000 pacientes usuarios del Omnipod 5 que compartieron los datos de su bomba de insulina. Eh, Después entraron investigadores para ver cómo habían eh, en diferentes edades podido llegar pues a ese rango y ven que, pues la verdad, la mayoría están dentro de ese rango y algunos aquí en los adolescentes no están muy lejos de llegar ahí. Y aquí se compara con el sistema anterior que no incorporaba el sensor de glucosa y sí vemos que hay mejoría. Este es el sistema de Tandem, la bomba de insulina T-Slim, y ahora tienen su versión más chiquita que se llama la Mobi. Este es datos de casi 10,000 usuarios de esta T-Slim X2 después de un año de uso de su algoritmo que se llama Control IQ, CIQ. Y aquí igual es porcentaje del tiempo dentro del rango de entre 70 y 180. Y esto muestra uno de los mayores beneficios de estas bombas de insulina, que es durante las noches, cuando los pacientes están dormidos, no están comiendo, no están haciendo ejercicio, no están haciendo básicamente lo que hacen durante el día que pueden alterar niveles de azúcar. El control que pueden mantener durante las noches es mucho mejor de lo que podían mantener sin el sensor, porque está tomando estas decisiones, estas acciones durante la noche, y esto ayuda a que amanezcan pues en mejor rango y empiecen el día con buenos niveles de azúcar, igual y con eso tengan más habilidad de mantener niveles normales. Y bueno, un breve resumen aquí de los objetivos que había mencionado. Queríamos poder identificar dificultades en la clasificación de la diabetes en jóvenes, como les mencioné, cosas como la obesidad o casos atípicos que comparten ciertos aspectos de diabetes tipo 1 o tipo 2. Se están viendo más y más seguidos, así que la verdad nos hace falta un mejor sistema de clasificación de diabetes. Describir las etapas preclínicas de la diabetes tipo 1, les mencioné que desde el momento que detectamos dos o más anticuerpos, aunque no existan síntomas, ya estamos en las primeras etapas de diabetes y aquí es donde vamos a tratar de eventualmente tener más intervenciones para, ojalá y poder prevenir la diabetes tipo 1. Queríamos explicar los posibles beneficios de la detección de anticuerpos en jóvenes en riesgo de desarrollar diabetes tipo 1, pues como les mencioné, ya hasta tenemos intervención para alentar la progresión de la diabetes tipo 1 y mínimo saber que existe más riesgo en familiares de pacientes con diabetes tipo 1. Y últimamente, pues acabamos de platicar aquí de cosas como más flexibilidad, menos carga mental y más tiempo dentro del rango que queremos estar con monitor de glucosa continuo, con el uso de tecnologías de, de monitorización continua de glucosa y de administración automatizada de insulina. Y este aspecto de protección contra la hipoglucemia es algo pues también muy importante. Y como les mencioné, pues hay algunas cosas aquí en el futuro que nos dan esperanza. Primero, fijándonos en el pasado aquí, estos son datos de instituciones que forman parte de lo que se llama el T1D Exchange aquí en Estados Unidos, hospitales que comparten sus datos de pacientes con diabetes tipo 1, pues para tratar de mejorar la calidad de cuidado que les estamos dando a nuestros pacientes. Y vemos que del 2016 al 2017, aquí la hemoglobina A1C promedio en diferentes edades, a comparación con datos de pacientes atendidos en el 2021-2022, y vemos que logramos bajar un poquito, no mucho, pero definitivamente vemos algo de mejoría, y esto es en solo 5 años. Así que pues seguimos avanzando, pero pues todavía eh, si ven aquí está el 7%, o sea, aquí los promedios siguen más elevados, así que todavía nos hace falta, eh, nos queda trabajo aquí.
Algunas tecnologías que vienen en un futuro, para mencionarlas brevemente, son sistemas combinados con insulina y glucagón que pueden ayudar a prevenir todavía mejor las hipoglucemias y con esa protección pues también puede ser más agresivo uno con la administración de insulina. Más intervenciones inmunológicas, mencioné que están bajo estudio para ver si podemos agregar aquí al armamento que tenemos ya que empezamos con el teplizumab, si podemos agregar otras intervenciones para prolongar todavía más o hasta prevenir el desarrollo de diabetes en esa tercera etapa clínica. Y tecnologías como pues generación de células productoras de insulina y su implantación, que aquí pues todavía está bajo investigación procesos para tratar de esconder estas células del sistema inmunológico, porque sabemos que pacientes con diabetes tipo 1 pues ya tienen eh, ese sistema que está ya programado para destruir estas células. Así que podemos producir células en el laboratorio usando las células del mismo paciente con diabetes tipo 1 y cambiarlas a células que producen insulina. Pero ahora el chiste es pues, encontrar cómo implantarlas sin tener que someter al paciente a protocolos pues, tipo de trasplante que terminan causando muchos problemas con riesgos de infecciones. Y por último, pues les dejo no solo esperanzas, sino también algunos de los retos que tenemos a superar. Y el mayor es algo que me hace pensar que el doctor Banting, que mencioné, que fue uno de los científicos que descubrió la insulina, yo creo que no estaría muy feliz en ver cómo están las cosas hoy en día. Porque el doctor Banting, cuando descubrió o cuando se le asignó el patente de la insulina, lo vendió por $1, porque para él esto era un descubrimiento que no era algo que era para su beneficio, sino para el beneficio de la humanidad. Y sabemos que desde ese entonces sí hemos tenido muchos avances, como les mencioné, que nos ayuda a mantener un control que yo creo que él no se pudo haber imaginado. Pero para mí el mayor reto a superar es el acceso a estas cosas. O sea, una cosa es tener estas tecnologías, estas medicinas, y otra cosa es poder dárselas a nuestros pacientes, que aquí ven a nuestro paciente ya empezó con su bomba de insulina y con su monitor continuo de glucosa, pero hay muchos pacientes que no tienen ese acceso, porque vamos desarrollando tecnologías y va subiendo el costo y ni hablemos de cosas como el teplizumab o estas intervenciones con implantación de células productoras de insulina, ni me quiero imaginar cuánto llegarían a costar. Parte de mi rol aquí en el Texas Children's es trabajar con nuestros pacientes en alto riesgo de recurrencia de cetoacidosis diabética y, pues gran parte del reto que tenemos con ellos es acceso a terapias, acceso a atención médica y no necesariamente algo eh, que ver con la fisiopatología de su diabetes. Así que pues vamos a tener que seguir también trabajando en ayudar a que nuestros pacientes puedan beneficiar de todos estos avances médicos. Pero pues como les mencioné, la diabetes tipo 1 la manejamos de manera muy diferente a lo que era en los 1920 y yo creo que esto va a seguir cambiando con todas estas tecnologías que vienen en un futuro. Y con eso, pues aquí les muestro algunas de mis referencias y creo que tenemos un poco de tiempo para preguntas. Muchas gracias, doctor, por su increíble ponencia. Y sí, hay mucha participación de los médicos que se unieron a esta sesión. Una de las primeras preguntas que nos hacen es referente a los anticuerpos, más que nada ligada a qué opina usted de que estos anticuerpos los pida el pediatra. O sea, el contacto de primer contacto, o sería más adecuado referir al endocrinólogo pediatra desde la sospecha. No, digo, la verdad es algo que, digo, si tienen acceso al laboratorio, es algo que puede fácilmente pedir el pediatra en general. Y la verdad, o sea, los hermanos, hermanas de mis pacientes no vienen siendo mis pacientes. Así que aquí muchas veces
son los pediatras los que están checando estos anticuerpos. Y también hemos estado trabajando pues, educar a los pediatras aquí de nuestro sistema en que ellos pueden hacer esto. Ahora, acá también hay estudios como los que les mencioné del TrialNet, que pues hay muchos beneficios de participar en ese estudio porque nos ayudan a avanzar pues el conocimiento que tenemos de estas etapas preclínicas. Pero el medir estos niveles de anticuerpos los puede hacer cualquier médico y luego ya si resulta con un anticuerpo o más positivos, eh, pues antes que nada platicar con sus pacientes acerca de qué síntomas pues estar vigilando para buscar atención médica si parece que están ya presentando con síntomas y mientras tanto pues referirlos con un especialista para que ya puedan determinar si es que hay acceso pues, a otras intervenciones y qué más se puede hacer. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es en relación a los sensores de monitorización de glucosa. Una de las preguntas es más o menos cuánto tiempo dura un sensor. Sí, ahorita los que usamos en pediatría duran entre 7 y 14 días. Mm. Los que más se usan, los dos que les mencioné ahí en la foto que mostré, uno ahorita dura 10 días, que es el de sensor de Dexcom, que están buscando aprobación para extender eso a 14 días, y el Freestyle ese dura 14 días. Ahora, hay sensores implantables que se usan en adultos que duran hasta un año. Así que va avanzando esta tecnología también. Gracias. La siguiente pregunta es en relación a los niveles de glucosa. Nos pregunta uno de nuestros asistentes que si con niveles séricos de 180 no se han registrado lesiones a órgano, daño a órgano blanco más bien. Eh, con niveles de azúcar arriba de 180. Él específicamente pregunta de 180, o sea, me imagino que su pregunta va en relación al límite, o sea, que todavía está Mm, en el mm. rango, pero pues rayándole en el superior. Eh, la verdad, estas recomendaciones de los rangos son basadas en opinión experta. O sea, como les mencioné, esto no es basado en estudios como se hicieron en los 90 para evaluar a qué nivel de hemoglobina A1C es el adecuado para prevenir estas complicaciones. Sabemos que al mantener el nivel de azúcar dentro de estos rangos, más o menos coincide con tener ese nivel de hemoglobina A1C. Ahora, sí hay algunos estudios que se fijan en pacientes de manera retrospectiva para ver qué niveles mantuvieron y sí más o menos este rango entre 70 y 180 ayuda a prevenir complicaciones. Ahora, algo que se está usando más y más también en la investigación es un rango más estrecho entre 70 y 140 y eso es basado en el hecho de que se está usando más y más esta tecnología en gente sin diabetes y al estudiar a esa gente sin diabetes que está usando estos monitores de glucosa continua, se mantienen más bien dentro de ese rango entre 70 y 140. Es algo que le están llamando aquí pues en investigación el timing tight range. Todavía no se está usando en la clínica tanto, pero pues nos da una idea de qué niveles de azúcar mantendría la persona sin diabetes y Ujú. nos da pues otra, ya con estas tecnologías como les mencioné, si tenemos sistemas con insulina y glucagón, igual y sí, bajaría ese límite de 180 a 140. Excelente. La siguiente pregunta es en relación a qué opina usted de estos nuevos sensores láser. Eh, Ajá. la verdad no sé mucho de ellos. Sí, yo no lo uso en mis pacientes, no están aprobados para uso pues con bombas de insulina y yo la verdad en eso me enfoco, en qué sensores de medición de glucosa van a ayudarme a eventualmente ayudar a que mi paciente llegue a una de estas plataformas de tecnología de administración de insulina automatizada. Así que, la verdad, no tengo nada de experiencia con estos sensores láser y no he visto nada de la literatura de que también funcionen. De acuerdo.
Nos preguntan también que si tenemos un paciente ya con presencia de anticuerpos, pero que está asintomático, el tiempo que pasaría hasta que presentara los síntomas, más o menos cuánto sería, o el rango. Eso varía en la edad. Igual, con estos estudios realizados por TrialNet y otros grupos, sabemos que por más joven el paciente, es más rápido eh, el proceso de pasar de la primera etapa presintomática con niveles de azúcar normales y dos o más anticuerpos hasta la tercera etapa. Así que para mí, esta intervención del teplizumab solo está aprobada hasta los 8 años de edad, así que igual y pensaría uno, pues para qué les estoy midiendo niveles de anticuerpos a mis niños de 3 4 años. Pero para mí es un poco más importante ahí, porque es un proceso que puede suceder mucho más rápido. De acuerdo, doctor. Y la última pregunta que nos hacen es si puede repetir los nombres de los sensores que se utilizan. Aquí los puedo poner en el chat. Ah, por favor. Sí, digo, aquí en Estados Unidos los que tenemos son las marcas Dexcom, que tiene dos modelos, el G6 y G7, el Freestyle Libre, que tiene el 2 y el 3, y Medtronic también tiene su sensor, pero ese es el que dura 7 días y este es el de los 5 que usamos aquí en Estados Unidos. Ese es el único que sigue necesitando calibración con medidas de azúcar en la sangre. Los otros 4 vienen calibrados desde la producción y nunca necesitan saber nivel de azúcar en la sangre pues, para calibrar este, sus niveles. Ya sé que ya había dicho que era la última pregunta, pero acaban de hacer otra que me parece interesante. En el caso de la diabetes mellitus tipo uno, ¿qué tan relevantes son los hábitos alimenticios para detonar la enfermedad? O sea, sabemos que es algo pues genético, pero aunque la persona tenga buenos hábitos, de igual forma va a eventualmente manifestarse o los malos hábitos aceleran esto. Pues, ¿qué nos podría comentar al respecto? Es muy buena pregunta y esto va a depender algo pues, de en qué fase de las etapas preclínicas estamos hablando. Digo, si estamos hablando del puro riesgo genético, ahí sabemos que la activación del sistema inmunológico, digo, todavía está bajo investigación cuál es la causa de eso. Así que puede que exista algún beneficio pues, de hábitos alimenticios más saludables. Ahorita, digo, uno de los estudios de investigación de los cuales yo soy un investigador aquí en Texas Children's que acabamos pues estamos en proceso de empezar, es de ver qué rol tiene la obesidad pues en el desarrollo o en el proceso de avanzar entre las etapas preclínicas, o sea, cómo afecta la obesidad, la rapidez con la que avanza uno de la primera etapa a la tercera etapa de diabetes preclínica. Ahora, ya hablando pues de un paciente recién diagnosticado con diabetes, sabemos que dietas más bajas en carbohidratos pueden ayudar a prolongar ese periodo que le llamamos de remisión parcial o de luna de miel, en la cual sigue sobreviviendo cierta cantidad de lo que mencioné, 20% menos de producción de insulina. Puede prolongar ese proceso. Normalmente es algo que dura unas cuantas semanas o hasta algunos meses, pero sí tenemos pacientes que pueden durar años dentro de ese periodo de remisión parcial en la cual es mucho más fácil manejar la diabetes. Y pues ahí sí se ve un efecto directo de la dieta. De acuerdo, doctor. Pues muchas gracias nuevamente por tomarse el tiempo y aceptar la invitación. Gracias al doctor Armando Correa nuevamente, de igual forma, y gracias a todos nuestros colegas que asistieron a la sesión del día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles, ya un nuevo mes, y nuestros temas serán en relación a recién nacido. Entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor Alejandro, nuevamente, y esperamos vernos pronto. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día a todos.